Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con dos amigos que estamos pensando este video hace, no sé, como 6 meses. Estamos con Virginia Taki. ¿Cómo va, Vir? De- Hola Karina, hola Franco. Bueno, sí, hace un Hola, ¿qué montón, tal? culpa mía, pero bueno, finalmente estamos acá. Ahora contamos. Y con Franco Rinaldi. Hola, Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te ¿Cómo va? va? Sí, es la más elegante, estábamos diciendo. Virginia siempre está muy regia. Se hizo esperar, pero te llega una diosa. Che, Claro. los convoqué. Los convoqué para charlar. Son súper especialistas en Trump, en Donaldo. Hemos charlado muchas veces sobre él, sobre su gestión, sobre su campaña, sobre su derrota, no derrota. Está bueno para charlarlo. Y ahora la idea es charlar sobre su legado en comparación o viendo si podemos hacer algún tipo de paralelismo con el legado de Reagan. Algunas cosas en común, bueno, el Make America Great Again, para empezar a charlar, y el verlos como una cuestión de excepcionalidad, como outsiders. Bueno, Reagan no lo era tanto, pero de alguna manera podemos largar pensando si los dos eran odiados por el establishment, acosados y humillados en los medios, no había redes en ese momento, si eran muy despreciados y si de alguna manera después se transformaron, Reagan, obviamente, en un ícono de la libertad. Hay varias aristas, ¿no? Para analizar de Trump, se puede estar, y de Reagan, pero yo creo que la comparación, que hay una pelea, que no, que sí, que no, que sí. En el mundo de habla hispana, por lo general, o en el mundo liberal, se distingue entre un Reagan y un Trump. Y para mí es un error. De hecho, hay muchos que denigran totalmente a Trump como quien está arruinando el conservadurismo americano o el Partido Republicano y ponen de ejemplo a Reagan. Y yo digo, evidentemente les está faltando información, ¿no? Porque yo creo que Trump se encolumna directamente detrás de lo que es la era Reagan, y la era Reagan nace con Barry Goldwater. O sea, y si la comparación va a ser de que Reagan era mucho más amable, tenía esa gracia constante para hablar, contaba chistes, cuentos, ese no era Goldwater. O sea, Goldwater era mucho más trampista, si uno quiere, en el estilo, porque era Claro. demasiado contundente. Reagan también lo era. Y entonces, en una cuestión de estilos, es probable que sí, hay una diferencia que en la primera impresión. Pero acá yo aclaro, y Franco, que es un seguidor absoluto de todo discurso, de los rallies y demás de Trump, tal vez lo diga mejor que yo, pero cuando alguien me dice es desagradable Trump para hablar o era, yo le pregunto en qué momento. Porque una cosa es ser contundente al decir algo que puede molestar o incomodar, porque la realidad es incómoda y a veces cuesta aceptar porque hay negocios de fondo, hay personajes a los que uno tal vez apoyó que de golpe se dan vuelta y a veces nos dice, ¿cómo hago para defender a Rodney? ¿No? O ¿cómo hago para... A Claro, Halle, claro. claro, pero bueno, uno tiene que ser leal a sus convicciones, pienso, ¿no? Entonces, se mezclan muchas cosas, también la desinformación y también lo que se lee por intermediarios o se escucha por intermediarios. Pero cuando uno realmente lo escucha a Trump, lo escuchaban, hasta era simpático escucharlo porque no es ni agresivo, no tiene ese tono exultante de dictador que levanta el dedo, no, jamás. Por supuesto, Reagan, con esa sonrisa, era mucho más... Bueno, era un galán eh, de cine, un tipo. exacto, pero esa es una cuestión de estilos, pero que si vamos a ir a la nueva era del conservadurismo, que muchos llaman reaganiano, pero que en realidad viene de Goldwater y que en realidad viene de William Buckley, o sea, para ir bien al fondo, ahí nos Sí, encontramos con distintos estilos. Buckley, un snob de la costa este, Yale, lo tenemos a Goldwater, que era un militar, un tipo duro, el presidente menos votado de la historia de los Estados Unidos, candidato a presidente. Reagan,
un actor que leía en el tren y que entonces lo denigraban porque no era del Ivy League, y un Trump que viene de New York, también como Buckley, pero no era la elite, ¿no? Entonces, No era la ese es élite el, intelectual, sí, exacto, no, no. tampoco lo era Reagan, porque Reagan, el mismo Black Buckley lo dice en un libro que escribe sobre él, en su último libro, que Reagan no era un intelectual sobre el conservadurismo, pero fue el máximo representante de eso, y que él dice, fuimos un gran equipo, porque él como que era la parte intelectual, y Reagan el que lo expresaba y lo ejecutaba, ¿no? Así que eso en la forma, y después está en lo que se hizo. Y Espera, no nos realmente adelantemos, sí. dejémosle a Dale. Franco. Yo, Y, yo diría, no, yo diría, retomando lo que decía Virginia, diría, Reagan no era un intelectual, period. No pretendía hacerlo, que es lo que tampoco pretendía Trump. Yo creo que tengo poco para agregar de lo que decía Virginia. Yo venía pensando en estos últimos días, desde que más o menos concertamos cosas que paralelismos y distinciones entre uno y otro, y me parecía que los dos personajes en algún punto son incomparables, en tanto y en cuanto le tocaron contextos históricos realmente muy distintos, muy distintos, porque, digamos, Reagan llevó a los Estados Unidos finalmente y a Occidente al fin de la Guerra Fría, por más que haya la caída del muro haya sucedido después de que haya el abandonado el gobierno, digamos, pero sin Reagan probablemente no hubiese habido caída del muro tal cual como sucediera unos meses después de que Reagan dejó el poder. Pero lo que a mí me parece esencial de esta primera arista que mencionas, Karina, y que también describía Virginia, es que me parece que, digamos, primero, Reagan arrancó como un confeso demócrata, era un demócrata, bueno, sí, fue sí. gobernador de California y era un actor malo, fue un actor, digamos, no un actor de renombre ni reconocido en la industria cinematográfica, pero era un actor, lo cual ya de por sí lo hacía mucho más querido por el mainstream media. Entonces yo creo que la gran diferencia que hay entre Trump en términos de cómo ha sido recepcionado por los grandes medios de comunicación mundiales, empezando por los Estados Unidos, pero los grandes medios de comunicación mundiales, es que Trump era un outsider, cosa que Reagan menos, era un casi outsider, pero ya había hecho política, había sido gobernador de California, era un demócrata que después termina siendo republicano, y era un actor, era querido por los medios de comunicación, como nunca fue querido en los mismos términos Trump, que siempre fue parecido o fue tomado por los medios como alguien que no era en serio. Por más que Ahora, están, bueno, están las entrevistas de Oprah, las de Larry King, en donde él no es que empezó a hablar en el 2015, en mayo del 2015 o en 2016, cuando bajó de la escalera y dijo voy a ser presidente. Era algo que venía, hay entrevistas de fines de los años 80, en donde él ya eso estaba dando vueltas. no Y era en un ese tipo entonces, despreciado por los medios. A ver, tenés razón en lo que decís, pero no era un tipo despreciado por los medios, de ninguna manera. no, pero era tomado como una figura que era digamos así, poco serio para la Tal cual. política, que hubiese sido tomado en serio si hubiese sido candidato al Partido Demócrata. Cuando él se convierte activamente y va a las convenciones, y habla en las convenciones, fue a la convención de Reagan, cuando él se convierte activamente en un político del Partido Republicano, no lo tomaban, dijeron, bueno, listo, este hombre no hay que tomarlo en serio, no lo podemos tomar en serio, es un payaso. Y me parece que esa es la desventaja fundamental con la que corrió Trump frente a Reagan en términos de la imagen a priori. Y después, me parece que hay un fenómeno que es único de Trump en comparación a lo que le pasó a Reagan, que es que cuando Trump fue candidato y ganó la primera vez, Trump ganó las dos veces, pero cuando gana la primera vez, fue una cosa extraordinariamente insoportable para todos los medios de comunicación y para todo el establishment, cosa que no pasó con Reagan. Cosa que no pasó con Reagan. Entonces, Voy a Trump, ponerte ahí una duda. Te voy a poner una duda. sí,
acuerdan de Volver al Futuro, la uno? Sí, Cuando el profesor bueno, nada, hace el comentario sobre el pasado, el futuro, que yo, y dice, bueno, está bien, a ver, ¿y qué me vas a decir del futuro? Que va a ser un presidente, va a ser Reagan, una cosa despectivísima, en una de las películas blockbuster más importantes de la historia de la época. No sí, teníamos redes, no tenías esta locura ni de la cancelación, ni de la hiperparticipación y la hipercomunicación. Saquemos este fenómeno porque obviamente no es comparable. Lo hacían, pero pelota. O sea, lo humillaban de la misma manera que humillaban a Trump. Digo, cuando durante su presidencia, sí, sí, está bien, pero lo hacían paté. eso es lo que es las generales de la ley para un presidente republicano por parte de los medios que son mayoritariamente liberals. Sí, sí, Eso sí. sí, pero lo que yo digo es que la victoria de Trump, en términos de la sorpresa que es para los medios y para el Fue establishment ofensiva. de la política, bueno, muchos dicen, incluso el propio Trump le gusta mucho decir, que la victoria de él es la victoria más impresionante en la historia de las presidencias de los Estados Unidos. Yo creo que es probablemente así. Y yo creo que eso hizo la diferencia en los términos en los cuales los medios de comunicación con la última etapa, que es un bochorno, que lo convirtió a Estados Unidos en un país en muchos aspectos muy asimilable a países de tercer mundo en términos de... A ver, para que nos entendamos, ¿ustedes se dieron cuenta que al día de hoy el presidente número 45 de los Estados Unidos está censurado en los medios, en las Big Tech, y que incluso hace una semana, 2 semanas, anunció la CEO de YouTube que el canal de YouTube de un expresidente de los Estados Unidos va a permanecer suspendido por tiempo indeterminado? En caso de, vos recién mencionabas una película, no sé si vieron la película Minority Report, que es Ujú. la Sí, sí, película en sí. donde se juzgan delincuentes por delitos que eventualmente vayan a cometer, que no han cometido aún. Ujú. Bueno, a Trump ahora, el argumento de la CEO de YouTube, que es Google, para decir que le va a mantener suspendida su canal por tiempo indeterminado, es porque hay riesgo de violencia. Es decir, por la duda, si comete un delito. Entonces yo lo que creo que la gran diferencia que hubo, más allá de los distintos backgrounds, y más allá de los distintos antecedentes y de que claramente Trump era mucho y es mucho más un outsider de la política de lo que era Reagan, lo que me parece a mí es que la victoria de Trump es una victoria que nunca pudieron digerir ni los medios masivos de comunicación, el mainstream, ni el establishment de la política, y otros establishment tampoco. Entonces, lo que sucedió fue que a partir de ahí le plantaron y le plantearon una guerra descomunal como yo nunca he visto en la historia de los Estados Unidos. Y que me parece que eso también ha sido una ventaja con la que corrió. Yo creo que tomando una cosa que mencionaba Virginia, yo creo que he visto casi religiosamente todos los rallies de Trump durante la campaña en 2016. Además, tuve la fortuna de que un amigo me avivó y me dijo, che, porque me veía que seguía mucho el tema, y me dijo, ¿por qué no te registrás para las convenciones? Y fui a las 2 convenciones. Y después, durante su presidencia, les seguía prácticamente todos los discursos. Yo creo que lo que Trump tenía es que no tenía dobleces, no tenía medias tintas. Es una persona, para mí, un gran declarante, muy, muy hábil declarante, muy inteligente, porque las personas como Trump, y eso lo comparte con Reagan, tienen la capacidad de simplificar, de hacer sencillo y entendible para el gran público las cosas complejas, requiere un talento y una inteligencia descomunal, y Trump la tiene, y Reagan la tenía, y en eso digo, sí se parecen, pero lo que también era Trump era que al no tener medias tintas y al estar en guerra permanente, él dijo en un momento, yo creo que, no sé si ustedes por ahí no coinciden, yo creo que yo diría los primeros 4 o 5 meses, Trump de su administración intentó como bajar 3, 4 cambios su conversación incluso con la prensa y yo qué sé. Y vio que la prensa no paraba de castigarlo de la mañana a la noche. Entonces,
alguien dijo, let Trump be Trump, dejen que Trump sea Trump, listo, y Trump dijo, ¿sabe qué? Yo llegué hasta acá peleándome con todos, diciendo las cosas que tenía que decir, listo, y volvió a ser lo que es él. Entonces me parece que tenía como una retórica, que por ejemplo en países como Argentina, que son de los países más boludos de la historia, se convirtió en una retórica intragable que les parece poco presidencial en muchos aspectos, pero honestamente en el contenido no difiere en nada con las cosas que han dicho sus predecesores, y a mí honestamente yo lo escucho a Trump y me encanta, me parece irónico, me parece inteligente, ácido, me parece que tiene un gran sentido del humor, Esto, gran esto manera. en el, esto en el marco de las formas, ¿no? Que comentaban los dos, el tema de las Bueno, formas. y ahí Yo el paro porque tema. no puedo media hora más. No, no, así hacemos, así la dejamos a la dama. No, pero digo, está bien, en el marco de las formas tenemos esto. Reagan tenía una cosa de enorme humor, de ponerse a contar chistes, chistes que en este momento, imagínate contar chistes estigmatizando personalidades, no sé, locaciones y qué sé yo, imagínate, o sea, Pero eso tenía otra tiene. entonación. El tema es que Reagan tenía otra entonación, otra declinación de voz. Sí, Reagan era lindo, Probablemente digamos. Reagan estaba menos a la defensiva de lo que los medios y el contexto lo obligó a estar a Trump. Sí, en ese sentido sí. Pero digo, de vuelta, hay un montón de cosas voy a la hipocresía que señalaba Virginia. Hay un montón de cosas que si vos las trasladás, chistes, posturas, caras, cosas que, pero, o sea, serían imposibles hoy. Y sin embargo, Reagan lo tienen allá arriba. Chistes que hacía con Thatcher, no sé si se acuerdan, que eran chistes medio machistas, o sea, un fenómeno, un fenómeno, Bueno, era otro contexto, ¿no? tal Era otro cual. contexto. Esa es la forma. Bueno, ahí lo que yo te agregaría es que efectivamente, Reagan, nosotros cuando ponemos esos videos que me los pasan una y otra vez, y bueno, yo siempre los escucho porque es gracioso, es divertido, además de una realidad espantosa que era la vida en la Unión Soviética. Claro. Yo digo, extrapolar el Reagan de ese entonces, nadie sabe, y tráelo ahora y que haga ese chiste, que sea un republicano, exactor. Le ¿Qué cierran el van a canal. decir de él? ¿Qué van a decir de él? De Era hecho, totalmente prohibido. Claro. claro, él ha hecho actos en Mississippi, donde todavía estaban los movimientos por los derechos civiles, y Correcto. se paró y dijo, acá lo que importan son lo que importa es el federalismo, o sea, el derecho de los estados. Automáticamente salen en todos los medios a decir esto es un dog whistle, o sea, es un discurso con palabras tapadas lo que está queriendo decir que no importan los derechos civiles. Y Reagan, cuando él era gobernador de California, que ahí cometió muchos errores por inexperiencia, que él después lo dice, cuando Berkeley hace toda una movida de estudiantes, protestas, él manda a reprimir, y después le manda a la National Guard a reprimir, y murió una persona, otro quedó sin un ojo. Entonces, la prensa le vino con todo, y él dijo, si tiene que correr sangre, va a correr. O sea, era delicado para hablar en algún momento y en otros momentos no. O sea, era Totalmente. muy contundente y muy firme. Y ahí Franco, si bien él cuando llega a gobernador de California, era California, ahí fue una sorpresa enorme porque logró lo que no había logrado nadie, pero cuando él llega a ser presidente, el mismo Baker dice, fue una bomba explosiva dentro del partido, eso fue increíble, voló todo, nadie lo esperaba. Es más, creímos que Reagan iba a volar el mundo con las armas nucleares. Era el gran temor. De hecho, no sé si ustedes lo vieron, pero hay una publicidad que hace Johnson que se llama Daisy. En realidad no se llama Daisy, la conocen como Daisy. Es una nena que está así como en un campo cortando una margarita y contando hasta 10. Cuando termina de contar, empieza un conteo atrás que dice 10, 9, 8, termina y sale el hongo nuclear.
y dice, Sí, sí. no vote a quien, claro, vote Johnson. Entonces, esa era la idea de Reagan. Creo que fue peor la campaña, o a la par, fue la peor la campaña de Johnson contra Reagan que la que fue ahora contra Trump. Lo que pasa, y ahí sí, me parece que ahora estamos como, está todo muy globalizado por las redes, y una cosa a la que yo le vengo prestando atención y estudiando mucho, es el nivel de infiltración que tuvo Reagan en su gobierno, estamos hablando de los soviéticos, que ya no es ese el nivel de infiltración, sino ahora la infiltración china, que es el problema que se traslada, ¿no? La Guerra Fría de Reagan se traslada a lo que es hoy China, que por ahí yo veo que mucha gente que sigue con esto de ayer, que Putin, que la Guerra Fría, no, eso se trasladó a China. Y Bueno, es entonces, parte de la estrategia demócrata seguir con la claro, es una dicotomía. es el piripipí de toda la media y todo, pero el mismo establishment republicano, pero te digo, Reagan era agradable, era un señor, Sí. pero lo que Reagan representó es lo que hoy la cultura de la cancelación no soporta, porque era un hombre cristiano, extremadamente cristiano, se cría en la religión de su madre, que era protestante, sí, pero era, era mitad católico y él elige ser la religión de la madre, pero era de un movimiento que hoy, mirá, yo no me acuerdo el nombre, pero hoy en día lo tienen como si fuese una secta, y que él mismo elige de chico, el padre irlandés católico, con todo lo que eso significa en Estados Unidos. Sí, sí. Y él va al movimiento, pero era presbiteriano, creo, bueno, Bueno, en algún momento hizo no me declaraciones, pero acuerdo, digo, sí, pero era declaraciones respecto de la extremada, evolución sí, que hoy lo levantarían. bueno, no, pero sí, pero era extremadamente creyente, lo ponía en todos lados, eso imagínate el rechazo que generaría hoy, y siempre me da gracia cuando escucho a los liberales latinoamericanos exponer sobre Reagan y sobre el fanatismo religioso de los seguidores de Trump, y yo digo, no conocen a Reagan, no porque yo diga que Reagan era fanático, sino porque a lo que a esta gente le parece fanatismo, en realidad es así al lado de las expresiones de Reagan con respecto a Dios y demás. Pero totalmente. No, el doble rasero Y en ese sentido es después, increíble. Bueno, ahí Vir, es el paso del tiempo, porque sinceramente, si vos agarrás la cuestión religiosa de Reagan y la traes a la actualidad, con lo que hablan de Bolsonaro, de Trump, es como, hermano, te perdiste, pero no sé, la mitad de los discursos. Porque además, bueno, te digo más, o sea, es verdad, Reagan era más simpático, si uno quiere, en su totalidad, porque él sabía manejar. De hecho, hay muchos testimonios de los anti-Reagan que decían que él era un tipo extremadamente estudiado y que la sonrisa de él era la sonrisa de Hollywood, y que él estaba donde estaba gracias a Nancy, que era una manipuladora. Entonces, esa es una visión que hay sobre Reagan, y que en realidad la sonrisa de él desaparecía después, cosa que en realidad creo que no era así, porque todos quienes conocían a Reagan nunca tuvieron una palabra en contra de él, sí por ahí en contra de Nancy, pero hasta ahí nomás. Pero lo que quiero decir es, esas son las formas, pero así y todo, Reagan ha dicho cosas que si las hubiera dicho Trump, el mundo habría estallado en bronca más de lo que ha hecho desde Yo los ahí, medios, ¿no? yo insisto que eso tiene que ver con las cosas que se podían decir y que eran comunes en los años 80 y a finales de los 70. Me parece que el contexto, además de que lo favoreció en algún punto, sin que eso le reste mérito, fue que, digamos, eh, a ver, hay una cosa que me parece que es fundamental, que no es solo que Reagan hereda, digamos, la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos después de contra un candidato menor, digamos, con un presidente menor como había sido Carter, eh, que, digamos, sino que él ya sabía lo que era participar en elecciones. Era parte, de alguna manera, ya era parte de la política. El hecho único y que es tan stunning de la victoria de Trump es que es primera vez que participa, ¡pum!, contra todos los pronósticos. nunca un cargo público, nunca un cargo público. Nada, nada. La No, primera Recuerden, presidente. aparte recuerden lo siguiente, ¿verdad? cuando yo fui a la convención
el Huffington Post a Trump lo seguía publicando en la sección espectáculos. ¿Entienden? O sea, no, yo, si ustedes ven, creo que con Virginia esto lo compartimos, el día antes, el 500, el sitio de apuestas deportivas, el 538, el 538, tenía un promedio de todas las encuestas, y creo que había una que le daba 99,9% de que ganaba Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton, sin haber sido nunca presidente, pero con todo, yo estuve en la convención y en el cierre de la convención que actuó Katy Perry, yo qué sé, digamos, era todo el establishment de la política, de la corporación, las grandes corporaciones norteamericanas. Bueno, lo que yo lo leí porque me lo pasó en su momento nuestra querida amiga Virginia Taki, pero como lo contó en una nota no hace mucho la revista Time, que lo recordó el otro día en el CPAC el presidente Trump, que reconoce que las grandes corporaciones norteamericanas fueron una de las que se coaligaron para que le roben la elección a Trump, para sacarlo a Trump de la Casa Blanca. Bueno, todo eso hicieron que Hillary Clinton, en mi opinión, era una candidata mucho más potente de lo que era la posibilidad de reelección de Carter y de lo que era el Partido Demócrata y la posibilidad de mantener la Casa Blanca para el Partido Demócrata después de lo que había sido la primera presidencia de Carter, que fue una primera presidencia flojarda, ¿no? Sí, sí, Bueno, totalmente. ahí me diste pie, Sí. porque cuando Trump denuncia que a él efectivamente luego comprobado, y ahí ya nadie después habló del tema, que a él lo espían en su campaña, y que lo espía la CIA, el FBI, qué sé yo, que todo decía está loco, los conspiracionistas que comparten esta historia. Bueno, finalmente esto se comprueba, donde Obama, Hillary están todos metidos, o sea, es un tema gravísimo, yo creo uno de los casos más graves de intrusión dentro de la política y de espionaje dentro del mismo país, de un precandidato de los últimos tiempos. Pero esto no es la primera vez que pasa. Esto se lo hicieron exactamente igual a Goldwater, que hay que acordar, o sea, por eso yo te marqué la línea Goldwater, o sea, Buckley, Goldwater, Reagan, Trump. Yo creo que en el medio viven una cosa que se llama el movimiento Tea Party, que tiene que ver con lo que haga Trump, pero vamos a hablar de las líneas que llegan a la candidatura. Entonces, esto sucede y hay muchas cosas que se dan, y hay que acordarse que Reagan, la plataforma de lanzamiento de él fue la campaña de Goldwater, o sea, no se puede disociar uno de otro, porque Reagan se vio totalmente atraído al discurso y a las ideas de Goldwater. Y Goldwater mezclado con Reagan hacen un Trump, pero perfecto. Y incluso a los que dicen que Trump es un payaso porque se tiñe el pelo, esto dicho por el mismo hijo de Reagan, Reagan también se teñía el pelo. Así Claro. que hasta, o sea, ni siquiera en lo más superficial pueden tomarlo a Trump como, bueno, no, era mejor Reagan. En realidad se parecían bastante, con ciertas formas que diferían como diferimos nosotros tres y con todos los que nos están mirando y no también. Así que esta interferencia del Partido Demócrata no es nueva, se la hicieron a Goldwater y se la hicieron a Trump. Y Trump creo que en este caso fue más flojo, si uno quiere decir, si uno lo compara con Reagan, porque Reagan en su momento denunciaba comunistas dentro de lo que era el sindicato de actores, o sea, era un tipo que si hoy lo pones en la política, yo creo que lo decapitan mediáticamente, lo sacan de todas las redes y no lo dejan aparecer. Pero Era ahí más tenés duro algo, incluso que Trump. ahí tenés algo para analizar, que es la evolución, estoy usando la palabra evolución porque no se me ocurre otra, pero no es correcto, la evolución del Partido Demócrata. A ver, porque incluso aquellas personas que simpatizan, digamos, con las ideas demócratas, este nivel de degradación del Partido Demócrata, más allá de que después, digamos, me interesa más ver cómo ven ustedes la evolución del Partido Republicano, pero el Partido Demócrata actual, este, 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 este armado increíble con esas brujas de Macbeth que tiene por un lado y Sandra, o sea,
este Partido Demócrata también no estaba a una altura como para hacer una crítica que no fuera la crítica a los tobillos, ¿entendés? La crítica a lo que se ponía Melania, la crítica a si se teñía el pelo, o sea, la idiotez. Bueno, que obviamente estuvo apalancada también por lo que estaba diciendo Franco, que los medios y las redes se suman a eso. Estamos viviendo nosotros un momento especial. Lo raro no era el momento de Reagan, lo raro es lo que nos toca. Muchas veces pienso, si alguien, y esto se los consulto, si alguien que no tuviera esa personalidad de Trump, esa sobreexposición, y quizás esa falta de super yo, podría convivir con una forma de ataque tan terrible. Si alguien que no esté un poco otro lado, un poco, ¿no? Que no tenga una personalidad tipo Bolsonaro, tipo Trump, tipo Farage, puede resistir semejante nivel de ataque. Yo Bueno, creo que, ahí no, sí. perdón, yo digo, arranco con esto y te dejo, por favor. Yo creo que un poco era mi punto de lo que decía antes, que es definitivamente la personalidad combativa de Trump es la piedra fundamental, primero para que llegue a la presidencia y segundo para poder hacer una presidencia tan exitosa. Yo creo que parte del éxito de la gestión de Trump es haber mantenido siempre la guardia alta, lo cual es admirable, y una persona, bueno, como él mismo se ha dicho, me daba mucha gracia porque en el segundo impeachment que le hicieron, completamente inconstitucional, en el segundo impeachment, una de las cosas que expuso la defensa de Trump en el Congreso, en el Senado, fue cuántas veces los políticos solían autodenominarse fighters, ¿no? Luchadores. Solo que Trump lo era de verdad, ¿sí? Entonces, ellos lo pusieron como diciendo, porque viste que para los desprevenidos que por ahí nos puedan estar viendo, a Trump le hicieron un segundo impeachment, entre otras cosas decían que le había incitado a la violencia porque había dicho que había que luchar, y eso es algo Sí, parte para los que no indisociable de la saben, retórica. le Claro, hicieron un parte indisociable de impeachment la retórica. para destituir a una persona que no tenía cargo. O sea, Claro. Totalmente, por recordemos eso el nivel de locura que era inconstitucional de entrada. Pero dejando eso de lado, la acusación era, él incitó a la violencia, incitó a que rompan todo en el Congreso, porque dijo hay que pelear. Obviamente habían cortado donde él había la parte donde decía peacefully, ¿no? Que quiere decir pacífico, Claro. por la duda. Entonces, pero dejando eso de lado, y cuántas veces había mencionado en ese discurso que había que pelear, y que él era un fighter, y yo qué sé. Y yo creo que eso es parte indisociable de la característica de Trump, probablemente incluso en términos de lo que ha sido su vida privada y su construcción de... Recordemos que Trump aparte es un ícono norteamericano porque es un self-made man, ¿no? O sea, como es un hombre autoconstruido y es un ícono norteamericano porque expresa en muchos aspectos el sueño americano, ¿no? Un tipo que agarra un préstamo y lo convierte, agarra 1 millón y lo convierte en 10.000 millones. Un empresario exitoso, constructor de real estate, que agarra una zona de Nueva York que no existía, que no se podía caminar después de las 5 de la tarde, y la convierte en una zona pujante, y la convierte, digamos, es una persona realmente muy relevante para que Nueva York sea lo que es hoy, que es, digamos, la tierra bueno, que adoran los lo que liberals. fue, porque El ahora resto tampoco. No, bueno, lo que fue, lo que se convirtió, digamos, hasta Hasta esto hace que unos pasó, años. la tragedia de estos últimos años. Pero dejando de lado eso, yo creo que la parte, el aspecto, la personalidad combativa, peleadora, perseverante de Trump, no solamente lo han llevado a donde llegó, que es legítimo y es impensado, sino que además, yo estaba pensando, ¿se acuerdan del otro multimillonario que estaba ahora en CNN opinando en contra de Trump? Eh, que participó en las elecciones, que fue un fracaso total. Sí, me estoy tratando de acordar. ¿Te acordás de Eh, él? eh, ¿Republicano? Sí, no, pero que Ah, estaba en el medio de pero. la tercera. Sí. bueno, digamos, o sea, porque no es que Trump no gana porque esto es muy importante. Trump no gana por el dinero. De hecho, él gastó mucho menos en la campaña que lo que gastó Hillary Clinton. Ah, lo gastó Bloomberg para fracasar incesantemente. Bueno, mirá lo que También. gastó.
O sea, no es que, probando también desmitificando otra cosa que es, gana el que tiene plata. Por supuesto que hace falta plata, ¿no? Obviamente que hace falta plata. Pero ganó con mucha menos plata que la que tenía el Partido Demócrata, que la que tenía el aparato de Hillary. Ganó por lo que es Trump, por el discurso que él tenía, y yo creo que el discurso llevado a la práctica, en un término que se convirtió amenazante para toda la clase política de los Estados Unidos, y eso incluye a una parte importante del Partido Republicano, por eso lo detestan, bueno, es lo que ha convertido también lo ha convertido y lo ha llevado a una gestión tan exitosa. Miren lo que está haciendo Biden en menos de 100 días. Espera, no te adelantes, quiero ver lo que decía, porque ahora les voy a preguntar. Es más, dale y después avanzamos con lo de Biden. Para mí es fundamental la personalidad de Trump porque hay que ponerse en los zapatos de él, hay que ponerse en los ataques, o sea, si uno lo ve, ¿qué le hacen? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las amenazas? Querían prácticamente desterrarlo. ¿Y cómo soportás todo esto? O sea, con una personalidad muy resiliente. Y ahí yo lo comparo otra vez con Reagan, y ahí es donde uno puede ver una diferencia de estilos. Reagan, no me acuerdo si es el libro de Buckley o el que él mismo escribe, pero creo que es Buckley el que escribe, que Reagan tenía una compasión extrema por todo el mundo, y ahí viene esa conexión que él tenía con la religión de su madre y demás. Y que entonces, cuando disentía con los demás, por más que esté una discusión muy acalorada, Reagan siempre miraba a la gente con extremada compasión. O sea, ¿qué provocaba en él? No, lo conmovía, pero no lo desencajaba. Trump tiene una personalidad que parece como que tiene un escudo, y todo lo que dicen de él, como que lo frena, lo analiza, y después responde. Es impresionante, porque son distintos, pero esas dos personalidades necesitaban, porque Reagan también recibió muchos ataques en su momento, tal vez no en la cantidad, Atentado, ¿no? Te iba a además decir, iba a ir lo a quisieron eso. matar. Ojo, No estamos hablando de un tipo que fue baleado. Eh, Hay algo también que tiene que ver, que para mí es comparativo de los dos, y es importante, y quizás va contra la cultura de la teoría política. Son dos tipos que llegan viejos a la presidencia. O sea, Reagan era el más viejo hasta que sí, sí. llegó Trump. Por eso digo, son dos tipos, Trump pero era el más viejo hasta que llegó Biden. Bueno, bueno, comparando, ahora Biden no llegó Biden no llegó. en conciencia, pero a lo que voy es que, y de todas maneras, mira, Vir, si lo ponemos en expectativa de vida, o sea, son dos tipos que llegan muy grandes, Sí. tan viejos. En esta cultura política que tenés como una impronta, la cosa de la juventud y que lo nuevo es que como el turning point, como que, bueno, ¿entendés? Este tipo, esta cosa. Eran dos tipos que llegaron en su madurez. Entonces, tanto uno que hizo una carrera mediocre en el cine, pero que después fue gobernador, como el otro que hizo una carrera exitosa en real estate y después hizo las payasadas que hacía en la tele, estamos hablando de dos tipos que medio estaban hechos, que no tenían esa necesidad, no estaba como ese, o sea, y de alguna manera me parece que esa experiencia también les debe haber dado como ese aplomo para ser tan rompedores, porque de verdad no es lo mismo un tipo que llega con la edad de Obama o con la edad, bueno, ni hablar de Kennedy, que un tipo que llega viejo, con nietos, con la vida hecha, con un pasado. Bueno, ahí me diste otra cosa. Sí, tal cual. Reagan creo que llega con 70 años y Trump con 71 o algo así. Y uno de los puntos era que eran muy viejos para el cargo. A Reagan se lo hicieron notar más que a Trump, porque ya en ese momento el partido, primero que estaba Hillary, y que Hillary ya también está grande, entonces no podían decir eso, pero esa carta nosotros la podemos ver más recientemente, que la usaron con Reagan en su momento, se la hicieron a John McCain, que gran parte de la campaña en contra de McCain fue su edad, y a Reagan Y le no lo hicieron algo inútil que muy era. parecido. Sí. Yo tengo un sentimiento ambivalente. Ahí hay una anécdota de McCain, cuando surge Goldwater, que él dice, por fin alguien rompe con el establishment.
cuando Goldwater le cede a él el Senado, así era. Vengo de alguien que rompe con el establishment. Y yo digo, ¿cómo se transformó McCain? Porque, bueno, y este es el nuevo Partido Republicano. Bueno, ese nuevo Partido Republicano desciende con quienes se formaron en establishment y surge Trump. Y ahí es donde vemos la conexión otra vez, Goldwater, Reagan y Buckley. Buckley parece que no se puede sacar dentro del establishment, pero bueno, era y no era. Él rompe después con Yale, así que ahí se lo puede hacer, se puede hacer eso. Pero bueno, sí, por supuesto que esta gente tiene un background que lo lleva, uno con el sindicato de actores, Hollywood, la televisión, películas exitosas o no, pero al fin y al cabo Hollywood, y el otro, también reality show, era, eh, era el magnate de los 90, Donald Trump, o sea, era el Steve Jobs de ese momento. Ahí es donde uno ve cómo se cambia, enseguida se puede cambiar la imagen que se tiene una persona a través de los medios, porque los medios pasaron de amarlo, eran los libros más vendidos, la gente hacía cola para que aparecían las películas. Yo voy a confesar que no vi Volver al Futuro, como dije, pero vi Mi Pobre Angelito un montón de veces, aparece que después en Canadá querían sacarle una parte, bueno, la cuestión es que sí, por supuesto, tienen un pasado. El tarado que está destruido, que son destrozos de su vida, quería que saquen a los 3 segundos del niño, que no me acuerdo. ¿Quién? Quería que saquen a Trump, no el tarado. Sí. No sabía, creo que lo sacaron en algún momento. Lo sacaron, me parece. ¿No sé que sí? Bueno, pero claro, por supuesto, nadie llega a la presidencia de los Estados Unidos, una gobernación. Te digo más, nadie llega ni a congresista, incluso a mayor, te diría, sin tener un background donde uno puede enfrentar. El pueblo americano es bravo, es duro a la hora de confrontar a sus representantes. Así que desde el vamos hay que enfrentarse a eso. Y después, por supuesto, los medios que están en todos lados, o sea, y están ahí sacando una cosita, sacándola del lugar, como decía hoy Franco, sobre la toma que hicieron en el Capitolio. El discurso de Trump se repite y se repite, no dice peacefully, más todo lo demás que se deja de lado y no se cuenta porque si no cae la teoría de que fue hecha por él. Pero, o sea, y eso se mete. Pero por supuesto, llegaron donde llegaron porque tienen el background que tuvieron, pero claramente Trump tiene una personalidad especial para atacar todo esto, ¿no? Sumo algo sobre eso, sí. antes que me olvide, que yo lo comentaba, con perdón de la autorreferencialidad, lo comentaba el otro día en el podcast, que es, hace poco yo vi una serie que creo que te lo comenté a vos también en privado, Virginia, sí. que se llama The Good Fight, que es un buffet mediano de Chicago, en donde en un momento va obviamente es de una cadena demócrata, no sé si es de CBS o qué sé, pues el programa es ultrademócrata, para que se entienda. El comienzo del programa, el tráiler del comienzo del programa, la presentación del programa de la segunda temporada, en un momento aparece Putin en un televisor, en una pantalla, y explota, y al minuto siguiente aparece, o al segundo siguiente aparece el presidente Trump, y la pantalla explota. La temporada 2, que es del año 2018, desde 2017, en un momento, en un capítulo, llega una representante de la DNC, ¿sí? Del Partido Demócrata, y le dice al bufé de abogados, le dice, miren muchachos, nosotros estamos convencidos que ahora viene la elección de medio término, y cuando llegue la elección de medio término, vamos a recuperar el control de la Cámara de Representantes, del House, y vamos a recuperar el control del Senado. Y lo que queremos ahí inmediatamente es iniciar el impeachment. Y vamos a tener los números para el impeachment. Porque queremos sacarnos a Trump de encima. Yo creo que eso posiblemente no se haya visto nunca en la historia. Digo, ahí ya no lo comparo ni con Reagan. Creo que no hay presidente en la historia antes que Trump que haya contado con una amenaza
que haya contado con un odio y con un trabajo tan arduo, Sí. tan persistente y tan bochornoso para la institucionalidad democrática de los Estados Unidos como el que contó Trump, porque no era solo los medios, no era Don Lemon a la noche en CNN, o Andrew Cuomo, o, o la gente de MSNBC o Besos, era el Partido Demócrata mismo diciendo, hay que sacarse este hombre de encima. O sea, nunca, nunca aceptaron que Trump había ganado la elección. Y eso creo que lo deja Trump en una situación de una cosa única, 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 única. Yo creo que incluso nosotros tres podemos hablar horas y capaz que no llegamos a poder poner sobre la mesa las cantidad de razones por las cuales eso pudo haber sucedido. Pero es cierto que eso ha sido único. Que un programa del Partido Demócrata revele abiertamente que querían una estrategia ya antes de ganar la elección de medio término para sacar a Trump, no importa las razones, decían, hay que sacar a Trump. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y qué es lo que le encargan al bufete de abogados? La mejor estrategia posible. ¿Por qué había que sacarlo? Y yo no lo he visto nunca. Perdón, Virginia. No, esto era tu momento. Estoy totalmente de acuerdo, creo que eso sí que no tiene antecedentes. Yo por ahí puedo hacer alguna conjetura de cómo el caso Nixon con Watergate, que fue el mismo que el Hunt, que fue el mismo que participó en el espionaje con Pero ¿no les Goldwater parece que y todo esto. el caso Watergate, para mí, es a ver, no es la dimensión, pero en la estructura es muy similar. Es muy Pero similar. ¿sabes cuál es la ¿Sabes diferencia, lo que te Cari? pasa, Franco? Que lo que tenés es una herramienta de absoluta exposición e intensidad que no la ibas a tener ahí. Para mí el caso Watergate es muy similar en estructura. O sea, es un entrarle por algún lado alguna vez y usar el poder una vez que viste media endija y darle, 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 darle hasta que se cayó. Y se cayó. Estoy en buena medida estoy de acuerdo con lo que vos decís. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que cuando Nixon renunció se terminó el juicio político. A Trump se Claro. había ido y le hicieron igual el juicio político. Lo Sí, cual habla de un nivel de sí. ensañamiento sin precedentes en la política También te norteamericana. habla en un nivel de estupidez bastante importante. O sea, realmente estamos hablando de que ya no lo siguió nada. O sea, ya estaban al delirio, a la histeria. Y No, pero consiguieron, sí, 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 consiguieron sí. siete senadores republicanos que votaron por el impeachment. Sí, 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 sí. Sí. No Yo es poco. creo que ahí, considerando los antecedentes, no es la primera vez que se intenta hackear, por decirlo en algún modo, a la república, al federalismo, a todo lo que es la estructura de gobierno norteamericana. Y por eso te digo que el mismo que le hizo el espionaje a Goldwater fue el mismo que después descubrió lo que es Watergate. Y después uno ve como, bueno, hay un montón de aristas que te llegan a pensar, Nixon no se tendría que haber ido, pero ponele, se fue, terminó, caso cerrado, chao. Nixon hizo muchísimas cosas mal también, pero el nivel de ensañamiento, como decís, Franco, ahora es mucho más fuerte y ahí es donde yo encuentro que esto está relacionado con el nivel de infiltración que tiene los Estados Unidos en todos sus Claro. niveles. A veces esto puede sonar como ya salió con las teorías conspirativas que están tan de moda ahora y siempre, pero en realidad, separando el delirio de lo que realmente es, Estados Unidos no es la primera vez que tiene todos sus poderes y en todos sus estados, incluso dentro de los militares, dentro del Pentágono, infiltración del comunismo, en su momento de la Unión Soviética y ahora de los chinos. Lo que sí creo es que ahora el nivel de infiltración es masivo, porque bueno, los chinos están muy financiados a costa de la economía americana, esto es para hablarlo en otro momento, pero es como que ellos autofinanciaron su destrucción, ¿no? Y esto lleva, según la experiencia de querer hackear la democracia norteamericana y la decisión del pueblo, y, y cambiar esta estructura de we the people por we the establishment, ¿no? Del nivel de ensañamiento que dijo Franco, yo creo que tiene que ver con el nivel de infiltración que tienen y en De eso, base a la experiencia
que tiene el Partido Demócrata en querer hackear la democracia americana. Ahora, como ellos saben cómo reacciona el pueblo de los Estados Unidos, como ahora están con la cultura de la cancelación y realmente en Estados Unidos se siente el miedo, a mí es una cosa que me sorprendió para mal, ver cómo tienen miedo de decir a quién van a votar, decir un montón de cosas, de expresar la mínima opinión. Entonces están aprovechando ese silencio que pronto se va a romper y para ir con todo, ir por todo, ¿sí? Y bueno, entonces, no importa, hay que hacer un impeachment, aunque ya haya salido del cargo, aunque no haya, lo hicieron con 30 segundos por senador, o sea, sin pruebas, sin nada, un mamarracho. Eso, Hay sin que... duda, eso yo no sé. Me parece que Trump ahí quedó atrapado en el signo de los tiempos. De alguna manera, yo no sé si eso es específicamente para Trump o Trump lo disparó, que posiblemente sea así. Porque vos pensás que una cosa similar para tener como una contemporaneidad pasa con el Brexit. O sea, son un montón de cosas para los cuales el mecanismo, establishment, media, no estaban preparados. Realmente se les escapan, es una seguidilla de eventos políticos mundiales que se les escapan. Y yo creo que eso que les pasó les hizo sobreactuar un mayor control. Entonces, lo que vos decís, infiltración, que digamos, es claro que hay una impronta socialista atravesando todo esto, pero yo creo que es una sensación de que, bueno, está bien, no nos pasa más. Este periodo en la historia, la cual se nos escapó un espacio sociopolítico con el que no contábamos, no nos pasa más. Y de ahí en más viene este hipercontrol de las Big Tech, viene este hipercontrol de la corrección política, esta censura previa, porque fíjate que todo empieza después. Estamos llegando ahora a lo que está pasando con Disney, a lo que está pasando, o sea, estamos en un momento particular, pero me parece que tiene que ver como una especie como de corrección del mecanismo, ¿no? Decir, bueno, está bien, no nos pasa más, y ajustan, yo creo que va a estallar, no hay manera de sostenerlo, este nivel de censura del que vos estás hablando, Virginia, nosotros lo estamos viviendo todos, de alguna manera nos reímos, pero les explico, este video, por ejemplo, no se va a poder monetizar y posiblemente casi no me lo dejen compartir, solamente porque pongamos Trump, o sea, lo sé, ya lo sabemos, y sabemos que cosas casi no podemos decir, o las nombramos de otra manera, lo sabemos nosotros, que somos tres piojos. Que no Bueno, el canal Right Side lo han suspendido, ¿no? Sí, pero suspendieron todo, suspendieron el de César Vidal por hablar, por una médica que hablaba sobre vacunas, cualquier cosa. Estamos en un nivel de locura pura. Eh, Bueno, el nivel de locura ha llegado al punto en donde esta semana que pasó, doctor Fauci dijo, sería muy bueno que Trump le pueda decir le diga a sus seguidores y a sus votantes que usen la máscara y que se pongan la vacuna. Y nadie le preguntó, ¿y por dónde? Si le habían censurado todos los medios de comunicación. ¿Por dónde quiere que hable? bueno, Ahí hay hay otra similitud con Reagan, que cuando Sí. Reagan termina, Fauci, que ya estaba merodeando, lo acusó de no haber tratado como correspondía la epidemia del SIDA, y que lo acusó y le dijo que fue muy mal y que todo hizo mal y que eso era, bueno, fue un escándalo, fue uno de los grandes errores de Ronald Reagan según Fauci. Por supuesto, todo Fauci fue dado uno de los vuelta. grandes errores de Trump, digamos todo también. No, bueno, Fauci viene de hace bastante. Bueno, Reagan, al mismo Reagan lo puso contra las como el cuerdas. gran error, claro, que de culpa de Reagan fue la epidemia del SIDA. Eso fue lo que Fauci dijo en su momento y salió en los diarios. En ese momento no había internet ni nada de esto que tenemos ahora. Pero bueno, ahí Hacemos ya que tres estamos viejos hablando. espantosos, tres viejos horribles, decimos niños, no hubo siempre Twitter y demás. No, pero bueno, es la realidad, pero uno puede ir Sí, al archivo obvio. del New York Times, que es una de las pocas cosas buenas que tiene el New York Times, y buscar en ese archivo antiguo que tiene, y ahí aparece todo. Che, otro Pero paralelismo es la baja belicosidad de tipos que casualmente previamente eran acusados, como bien decías antes, de que tenían el botón colorado
y eran unos terribles irresponsables y que estábamos a las vísperas de la Tercera Guerra Mundial y que todo iba a reventar por el aire. Y casualmente se trata de dos tipos que fueron los menos belicosos, obviamente comparados con sus antecesores. ¿Por qué te parece que esto no se capitalizó también como positivo? Bueno, ahí yo creo que sí se capitalizó, porque yo insisto que Trump sí ganó las elecciones, y una de las cosas por ¿Por las qué no se cuales capitalizó? Ahí te digo en Trump, imagen. ¿Por qué no pudo ganar? ¿Por qué no pudo? A ver, la capital. Sí, ganó, no ganó. No, no está siendo presidente. Yo ahí voy. no, bueno, no, bueno, ganó y le hicieron fraude. Sí, Yo sostengo que le hicieron fraude. Yo es estuve otro en las video. elecciones. Yo creo que Ya hicieron sé, pero te fraude. digo, Pero es claro que sí, acaba de fallar además la justicia de Michigan, ¿no? claro. Y tenemos la admisión del Washington Post, Lo de Washington Post también es increíble. lo de Es Georgia. increíble. Es Pero increíble. una juez de Michigan acaba de hablar de los votos ilegales, de la cantidad de votos ilegales que hubo en el estado de Michigan. Es exactamente lo que pasó en los cinco estados Ujú. claves. Eh, No hay ninguna duda para mí de que a Trump le robaron la elección y de que el pueblo norteamericano eligió, La Paz, eligió por a decir. Trump para 4 años más. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa, es el primer presidente en la historia que gana Iowa, Ohio y la Florida, sitting president que no reelige y le pasa justo a Trump. No, yo te digo, o sea, yo no creo en los resultados de que esté consciente. No, pero escúchenme. No, pero no me quiero meter con el tema del No, fraude. no importa si para mí está, Me encantaría pero hacer otro, pero sí, me interesa, y les digo por qué me interesa tanto la comparación. Porque Reagan tiene, por esto mismo que está diciendo Virginia todo el tiempo, Reagan tiene un prestigio que se le niega a Trump. Entonces, me parece que de alguna manera yo no encuentro muchos paralelismos y encuentro paralelismos a posteriori, yo, por el signo de los tiempos, ¿no? Pero mi el pre- prestigio de Reagan viene después de Reagan, Tal cual. presidente, no claro, anterior, porque Reagan, uno dónde puede encontrar esos vestigios de lo que fue el prestigio de Reagan cuando él deja la presidencia. En la izquierda latinoamericana, sobre todo en la izquierda argentina, que vive todavía en los 70 con Woodstock y todo eso, que no pueden salir de ahí. Y ellos repiten lo que en la juventud repetían, que traían de la media de afuera. Hablan barbaridades de Reagan. sí, Dicen sí. barbaridades como si hubiese sido Saddam Hussein presidente norteamericano. Lo que pasa es que después, con el paso del tiempo, eso se lavó. Vayamos a otro caso, que no fue Ronald Reagan, pero que sí lo dibujaban y como si, con los bigotes de Hitler, que era el peor del mundo, George Bush. Hoy George Bush tiene una imagen hiperpositiva en los mismos que pintaban por las paredes la imagen de él con los bigotes de Hitler. Entonces, es a posteriori. Reagan no se fue con una imagen alta dentro de los conservadores y el pueblo que lo votó. Pero la media, los que hacen los titulares, el establishment, no necesariamente tenía esa imagen de él. La imagen de Reagan se fue eh, se fue puliendo con el tiempo. Eso ahora está viendo un revisionismo sobre Reagan y va a volver la época en que Reagan era racista, ojo, pues ahora viene el revisionismo Claro, bueno. y demás cosas, ¿no? Pero era lo que en ese momento se debatía desde el ala demócrata. Entonces, ¿por qué No, Trump? Yo creo que Trump, Trump está mejorando día a día, creo que es más, no, te y digo, Trump creo en que ese Trump, sentido, pero sí, perdón que te interrumpa, pero además Trump en ese sentido, creo que el otro día estaban mostrando los números en el CIPAC, creo que es el expresidente del Partido Republicano con mejor imagen entre los republicanos, así que, y no hay una sola y fuera de encuesta, los Estados Unidos sí, y no hay una sola encuesta que lo dé para la primaria de 2024 que no lo dé adelante por 30, 40, 50 puntos, o sea que en ese sentido, yo lo que a mí lo que a mí, no sé si estoy exagerando o sobreinterpretando lo que decía un poco, lo que preguntaba un poco Cari. Yo creo que hay, hay una diferencia en términos probablemente que van a tener en el lejos o cuando pase el tiempo los dos presidentes,
y qué es esta palabra maldita que se ha metido, sobre todo en el resto del mundo, porque en Estados Unidos creo que es otra discusión, pero que se ha metido en el resto del mundo y sobre todo en nuestro medio ambiente, que es la palabra populista. Ah, bueno, Como a Trump le han endilgado que es populista, y entonces si uno escucha, pero basta con leer los diarios, con leer, y te digo, y leer gente especializada, supuestamente politicólogos, sociólogos, lo que sea, o escuchar periodistas, o escuchar economistas. Yo ayer escuché, por ejemplo, en un panel de un canal anti-gobierno, 3 personas, ¿sí? 3 personas en un mismo segmento. Las 3 personas dieron 3 definiciones del populismo distintas. Para mí el populismo es este. Uno era Rubinstein, el exministro, el otro Luis Palma Cané, otra. Yo sé, cada uno tiene la definición de populista que me gusta. Ahora, todos han coincidido en que Trump es una suerte así de monstruo populista. Y entonces, como decir que hoy populista para lo que es la gente que defiende las ideas de la libertad, de la democracia, del libre mercado, de la constitución o de la constitucionalidad, bueno, automáticamente decir, endilgarte eso digamos, ser populista es como la mancha venenosa. Entonces yo incluso conozco muchos amigos de buena fe que le endilgan a Trump que Trump es populista y entonces por esa sola razón que digamos que les encanta Reagan, que le veían con buenos ojos Nixon, que veían con buenos ojos a incluso Bush padre, Bush hijo, pero a Trump no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque es populista. Entonces, hay un tema con eso. La palabra maldita de nuestro tiempo. Mirá, Franco, justo lo trajiste, no era lo que les iba a preguntar, pero es cierto, total. Yo he charlado esto con liberales, digamos, liberales pura cepa, como el maestro Alberto Venegas Lynch, o con Dardo Gasparré, que no le gusta a Trump, pero les he dicho, a mí me pasa esto con la palabra populista, si todo es populismo, nada es populismo. Y populismo es haciendo, porque también lo usa mucho, por ejemplo, Lori Sanata, que tiene buenos análisis, digamos, respecto de algunas cosas, y después lo que no le gusta, populista. ¿Qué es populista? Todo es populista. Todo lo que no te gusta es populista. Hay un problema además con el desprecio al concepto de populismo. ¿Qué vendría a ser populista? A ver, tener una capacidad, no sé, corporal, mental, de agarrar, de rescatar rápidamente el clamor masivo, el clamor de mucha gente y hacerte lo propio. O sea, tener una sensibilidad respecto de una demanda de mayoría, ponele. Bueno, yo no veo nada de malo en eso, sinceramente, o sea, no lo veo. De alguna manera, si vos vas a despreciar aquello que es popular, estás pegando un tiro en los pies tamaño de una casa, porque, sinceramente, ¿qué sos? Si vos... Por decirte un ejemplo, yo el otro día leí uno que era un artículo que era sobre Trump, que decía, Trump es populista porque tiene desprecio, como todo el populista, desprecio por las instituciones. Me pregunto en dónde se verifica eso, en el caso de Trump. ¿Cuál ha sido el desprecio por las instituciones de Trump? ¿En qué se verifica? Bueno, después, y además tiene una intermediación, tiene una comunicación con su electorado y con el pueblo que prescinde de las intermediaciones de las instituciones. Todo positivo. Entonces, pero aparte, si yo tengo que decir eso, digo, el que arrancó siendo, por decirte un ejemplo, en la era de los 2000, después de los 2000, que el que arrancó eso fue Obama, que arrancó con la primera campaña por Franco, Facebook. porque te digo, es la nada. Es la nada, populismo es la nada. Cuando te dicen que tiene poco respeto por las instituciones. A ver, recordemos que han dicho que Trump era kirchnerista. ¿Te acordás que estaba la asociación de que Trump hacía kirchnerismo por el populismo? O sea, vos le ponés populista lo que se te cante y después haces el paralelo. Después lo haces entrar ahí al personaje a ver, empujar, que es lo que hacen las dos personalidades que vos mencionaste recién, que más vale perder lo que encontrarlo, en mi opinión, pero no importa, pero lo que quiero decir es. Hay gente que yo admiro mucho. Al menos en esto. No, pero yo no tengo nada en contra de ellos, tampoco no es personal. Lo que digo, al menos en esto, porque he visto y sigo sus opiniones sobre Trump, a mí me parece que también por parte incluso de los liberales, de las personas que respetan las instituciones, que piensan incluso que hasta además que el Estado debe ser ideológicamente conservador,
etcétera, etcétera, que tienen un respeto irrestricto por las libertades individuales, que piensan que las libertades individuales no pueden tocarse, no pueden vulnerarse, que no han entendido el fenómeno Trump. Y no han entendido el fenómeno Trump y han hecho una gran tergiversación de las cosas de Trump, que los ha puesto en una situación realmente extraña, en una crítica totalmente infundada. A mí me da mucha pena por muchos de esos personajes, gente que yo conozco incluso en muchos casos, que aprecio y que quiero mucho, te diré en algunos casos, y la verdad que me da mucha Sí, pena. yo he discutido con mucha gente, te insisto, me pasa lo mismo con gente que admiro mucho y que te pasa eso, coincidís en prácticamente todo el resto de los temas y con el tema Trump, ahí como que se meten, que les hace mucho ruido algún tipo de ataque a la institucionalidad. Lo que pasa es que ahí el problema que tenés es, sin Trump, ¿qué tipo de institucionalidad tenés? Veamos, por ejemplo, la que tenemos ahora. Es una categoría de análisis muy compleja. Insisto, para mí populismo no es nada, es el cero academia, el cero análisis político, la nada. Pero es cierto que con esto de populismo se destrozó el análisis trumpista. Che, bueno, hablamos, les digo exactamente 1 hora y media, nos pasamos, y encima me gustaría seguir hablando con ustedes. Así que voy a pensar, esta vez hicimos el paralelismo Trump-Reagan, estuvo genial. Pero me parece que volvemos a hacer algo si me dan bola y me prestan su generoso tiempo, hacemos algo más porque nos quedaríamos, seguiríamos hablando. Yo por mí, Cuando quieras. tiempo, saben que los leo y los escucho. Me meto en tus cafés, Franco, todo el tiempo. Bueno, gracias. Por ahí. Así que, chicos, ¿quieren hacer un mini cierre de comparación de algo? ¿Tienen ganas? ¿Alguna conclusión? Sí, sí. Dale. Virginia, por favor. Bueno, bueno, antes que nada, para agregar algo del populismo, yo creo que hay mucho de... tiene que ver con esto, una frase que la he escuchado hasta el cansancio, que te dice, a Trump lo votó la gente no educada. Entonces, paso siguiente, yo pregunto, ¿educado en qué? Entonces, ahí es donde empieza el problema. Y después hay un problema de análisis que yo veo en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, incluso de gente que uno considera que, bueno, no es que se despertó ayer o agarró un libro ayer, o gente que realmente es académica, intelectual, que, o sea, agarran Estados Unidos y lo desmenuzan como si fuese la Argentina, como si fuese Italia, como si fuese cualquier país de Europa. Y no. Entonces ellos ven que Trump tiene enfrente suyo a 300.000 personas y automáticamente como que se van a la Plaza de Mayo y Perón, o, no sé, o Hitler, o Mussolini. Y en realidad eso es lo que uno ve. Y el trasfondo, que hay de fondo, que hay, es tan distinto, es tan opuesto, y uno dice, ¿por qué no explican por qué? ¿Por qué solamente se van a la imagen y a la forma? Y otra cosa que estuve viendo de por qué le dicen populista, es por el déficit. Y te dicen, acto seguido, porque no es como Reagan, está rompiendo el legado de Reagan. Reagan duplicó el déficit. O sea, entonces Reagan fue populista. Es como muy tirado de los Obama pelos. también. Creo que tiene mucho que ver con un esnobismo que hay porque no les gusta la forma vulgar que tiene Trump, según he escuchado por ahí, pero nada tiene que ver con el análisis concreto y con la verificación exacta de los hechos. Si uno va a lo que hizo Trump, quitó regulaciones. Otro tema que ahora está en boga es Rusia. He escuchado cosas como que Trump era un aliado de Putin y que le entregó Venezuela a Putin, cuando es todo lo contrario. Si hay alguien que le armó la defensa nuevamente a Europa del Este contra Rusia, fue Trump y Pompeo, por supuesto. Bueno, la inclusión que se hizo a través del empleo, el freno que se puso a China, que se puede ir para atrás y comparar con Reagan con el freno que le puso la Unión Soviética. Trump tuvo 4 años. La Heritage Foundation hizo un documento, que yo no recuerdo el nombre en este momento, que se lo hizo a Reagan, se lo hace a todos los presidentes, pero solo 2 presidentes lo adoptaron y siguieron ese documento, Reagan y Trump.
En sus 4 años, Trump hizo casi el 70% antes de los 4 años de lo que decía el documento que fue su compromiso por el cual lo votaron, superando ampliamente al mandato en ese momento de Reagan. Y paralelos, paralelos, con la economía fue casi idéntica, el enemigo, mismas características, nada más que más poderoso y en otra ubicación geográfica. Y bueno, después todo esto que hablamos que tiene que ver con las formas, con los discursos, con la prensa, cómo lo tomaron. Y bueno, ahora falta el post-Trump, que va a pasar después. Para mí Trump fue un Reagan mezclado con un Goldwater. No cumplió esos 8 años de Reagan, pero creo que puede ser que fue un Goldwater que sí llegó a la presidencia, que ahora tiene un stop, y que el ímpetu que él le dio al Partido Republicano y Drain the Swamp va a continuar y puede dar una sorpresa en el futuro. Veremos. Es como lo veo yo, pero bueno. No, yo creo que puede haber una segunda presidencia, porque, mira, si digamos, como dijo Trump en el propio, lo parafraseo, él dijo en el CPAC, probablemente les tenga que ganar por tercera vez, aceptando obviamente y considerando, y me parece que hace muy bien en eso, nunca se va a bajar de que ganó la reelección y que le robaron la elección, y entonces él dijo el otro día, en el CPAC probablemente tenga que ganarle por tercera vez. Yo creo que puede suceder, porque va a depender mucho de su estado, va a depender mucho de su estado intelectual, de su salud mental y de su voluntad. Pero yo creo que si él lo decide y él se siente bien y está con ganas, no veo por qué no podría hacerlo. Honestamente no veo por qué no podría hacerlo. Sí me parece, Karina, en ese sentido, que a diferencia, en ese caso sí de Reagan, por ejemplo, que como hizo los 8 años seguidos, digamos, cumplió los 2 mandatos seguidos, después Claro. a la casa, no engendraba ese riesgo para la posteridad. En este caso, Trump ahora va a tener que luchar no solo contra toda la horda demócrata, con una fracción minúscula pero intensa del Partido Republicano, y más China, que lo quieren afuera, porque Trump, entre otras cosas, el mayor pecado por el cual se convirtió en una amenaza internacional y en donde hubo un juego muy importante, vos fíjate que ahora no se habla de China, de pronto es extraño, ¿no? Que No, con no, de Obama millones de hubo cosas que eran. intervención, hubo Exacto. interferencia de un Estado internacional, de un Estado extranjero, como es el caso de Rusia, y con la elección de 2020, de pronto, para los medios de comunicación y para el Partido Demócrata y para la parte del establishment del Partido Republicano, que también detesta a Trump, de pronto no hubo nada que investigar. No hubo ninguna irregularidad. No hubo ninguna irregularidad, pese a que los votos electorales para confirmar que Biden era el presidente electo de los Estados Unidos llegaron 4 días después de que se vote. Creo que también es otro récord histórico. Entonces, lo que digo es, yo creo que dejando eso de lado, me parece que va a depender mucho de lo que le pase a Trump. Me parece que falta la suficiente cantidad de tiempo como para que eso pueda dar 1000 vueltas en el aire y Dios sabe cómo puede terminar. Yo, hilvanándolo, si vos querés un poco caprichosamente con lo que hablábamos recién, hoy veía un discurso en blanco y negro de Reagan, creo que es Reagan en su primera presidencia, en donde él dice, y que me lo ato a algo que decía Virginia recién, en donde él dice, no se puede regular la economía sin querer regular los individuos. Eso dice Reagan en los años 80. No se puede regular la economía sin también regular los individuos. Y por eso él se manifiesta fervientemente en contra de eso. Y creo que eso es algo que tiene que ver, es una tradición ideológica que Trump cumplió a la perfección. Contrariamente a todos los que ya habían dicho Trump es populista, es el populismo versus Hillary Clinton, y que pensaban que la llegada de Trump iba a ser como una suerte de chavismo en los Estados Unidos, y fue exactamente lo contrario, en donde no solo bajó impuestos, hay innumerable cantidad de discursos en donde Trump mismo dice, nosotros lo mejor que hicimos fue desregular la economía, fue eliminar regulaciones. Trump fue profundamente liberal en 2 cosas claves, en el mercado y en las libertades individuales. Es el principal abogado por la defensa de los derechos de libertad de religión y libertad de expresión en los Estados Unidos.
Pensemos, Cari, bueno, Virginia, que hoy el actual presidente de los Estados Unidos no ha dicho una sola palabra y no ha condenado ni una sola vez que un expresidente, que es su antecesor, esté censurado. No ha dicho nada. El principal defensor de las libertades, o sea, ¿cómo alguien me puede decir? Y eso yo lo emparento enormemente con Ronald Reagan, porque me parece que en ese sentido Ronald Reagan tenía todavía el comunismo mucho más vivo y poderoso, y incorporizado, si vos querés, en lo que era la Unión Soviética, pero Trump no ha tenido un enemigo mucho menor que eso en términos, yo te diría que en términos comerciales ha tenido un enemigo mucho más poderoso, porque en los 80 China sí era un país emergente, no era la superpotencia mundial económica y el hub manufacturero que es hoy, con el que se encontró y se tuvo que encontrar Trump y pelear para recuperar el trabajo en los Estados Unidos de los americanos, que se lo había entregado a sola firma 8 años de la presidencia de Obama, y que este hombre va a hacer lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que en términos de enemigos del Oriente, un enemigo de un mega estado, de estados mega reguladores, de capitalismo de estado, Trump, y en ese sentido con Reagan, han sido dos gotas de agua, en el sentido de decir, de defensa de las libertades y de defensa de tratar de desregular lo máximo que se pueda la economía. Y los dos, me parece, yo leía un libro, leí hace poco un libro muy interesante, que es este aprovecho y lo muestro, detesto hacer esto. Parece Gloria Álvarez. Defender in Chief se llama, que es un libro de un doctor de Berkeley, que se puede decir cualquier cosa de Berkeley, menos que sea una universidad conservadora, es UC Berkeley, es la izquierda de la izquierda, pero sin embargo tiene, por ejemplo, estos tipos que él dice, el libro se llama Defender in Chief, y que lo que él dice es que Trump, por el contrario de los análisis que le hablaban de una suerte de populismo anti-institucional que lo pone a Trump como la última defensa de la institución presidencial, diciendo su defensa por la Constitución no es otra cosa además que la defensa por la institución más importante de los Estados Unidos, que la institución presidencial. Me parece que eso es un gran legado que ha dejado Trump. Me encantó, me encantó. Bueno, cerramos con esto. Chicos, yo les agradezco un montón. La verdad me brindaron su tiempo, costó armar este video, pero ahora que tenemos a Virginia ya repatriada, vamos a tratar de hacer más cosas. Les agradezco mucho, buenas tardes y nada, nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes.